¿Qué tal? Buenos días. Estamos en estado de emergencia de finanzas. Así lo dijo el presidente de la República. ¿Qué significa eso? De esto hablamos en República hoy. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña don Carlos Cáceres. Él es el ministro de Hacienda de nuestro país. Don Carlos, como siempre, bienvenido a República. Mire, que me alegra estar con usted. Así es que aquí estamos para las preguntas que usted me quiera hacer. Ok, bueno, don Carlos, entonces empecemos escuchando algunas de las declaraciones que dio el presidente Sánchez Serén anoche en cadena nacional de radio y televisión. Escuchemos lo que dijo el presidente. Simplificación de trámites y promover un mejor clima de negocios para aprovechar las oportunidades de inversión, para aprobar la ley de responsabilidad fiscal junto con todas las fuerzas políticas. Ahora, don Carlos, el presidente también dijo que declaraba al país en estado de emergencia de finanzas. ¿Es esto solamente una figura literaria, digamos, a la hora de hablar? ¿O específicamente acarrea medidas legales de algún tipo el decir que estamos en estado de emergencia de finanzas? A ver, yo rescato más cosas que el haber declarado el estado de emergencia. Yo creo que es bien importante que el país entero se dé cuenta que su gobernante le está hablando directamente a sus gobernados. Eso es una cosa muy importante porque de alguna manera el presidente no solo está demostrando su capacidad de diálogo, sino que también está demostrando su capacidad de comunicación con el pueblo. Y en su elocución del día a día yo rescato varias cosas. Una es que le dice a su pueblo, le dice, mire, estamos pasando en un momento crítico que después podemos hablar de qué se trata esa crisis, pero el gobierno está trabajando para resolver este problema. Y además, el gobierno es dialogante para comunicarse con el principal partido de oposición, está sentado a la mesa para que los riesgos que implica el estar en esta crisis de liquidez puedan ser solventados. Y hay un segundo mensaje que yo rescato mucho de lo que el presidente menciona, que no solo es un problema fiscal, el problema fiscal, la solución de ello puede estar en el ajuste que el fondo está recomendando, pero él dice, no, vamos a resolver de un solo el problema de la fiscalidad en el país, y entonces por eso lo vincula él a encontrar un nivel de crecimiento que le permita al país asegurar que no va a volver a tener problemas de liquidez en el país, porque los problemas de liquidez, ya entrando más en materia, los problemas son demasiado peligrosos. Son peligrosos los problemas de liquidez no porque en sí sean difíciles, sino que porque eso puede acarrear una contaminación a otros sectores de la vida económica y caer en un problema de solvencia, que eso sí es lo que es más grave para una nación. ¿Por qué le digo yo que el problema de liquidez es difícil pero solventable? Porque mire, si aquí hace casi 2 años hubiéramos aprobado los 900 millones de dólares en bonos, no hubiéramos tenido ningún problema de liquidez durante el año 2015 y durante el año 2016. Posiblemente habríamos empezado a tener algún tipo de problemas de liquidez en el año 2018, tal vez. Pero es solventable. Mire los problemas de caja que nosotros tenemos. Pagar el FODES, 22 millones de dólares, o sea, no estamos hablando como los niveles de Grecia. Aún pagar el tema de las pensiones, 71 millones de dólares para esta vez. Y todos se han venido solventando en la medida en que los venimos enfrentando. Claro, para nosotros son graves problemas porque no queremos que el país tenga un quebranto del cual no podamos retroceder.
Así es que yo rescato que la preocupación del presidente es bien positiva. Lo que pasa es que los medios de comunicación rescatan la crisis. Y es cierto, hay una crisis, hay dificultades, pero deben rescatar de la presencia de su mandatario comunicándose con su pueblo, diciéndole que su gobierno está trabajando para ello. Ahora, entonces, una vez más, señor ministro, ¿la declaratoria de emergencia no implica medidas de carácter legal o administrativo en los movimientos de los dineros de los salvadoreños en este país o de los empresarios? En absoluto, en absoluto. Lo que significa es que hay que tomar medidas, por ejemplo, usted oye hablar ajustes del 3%, que es la recomendación que el Fondo Monetario recomienda. ¿Qué es un ajuste del 3%? Bueno, y ahí es donde empezamos a tener dificultades un partido con otro. Eso significa que El Salvador ha sido, pero históricamente, cuando le digo históricamente ha sido, yo tengo estadísticas desde los años 90, 91, pero así ha sido históricamente. Nunca ha tenido un superávit fiscal, nunca. Siempre ha tenido déficits fiscales. Creo que los gobiernos de Arena tuvieron déficits fiscales mayores. Yo recibí el gobierno con 6.3 de déficit fiscal, lo que implica que la diferencia entre los ingresos y gastos de cada año eran alrededor de 1.500 millones de dólares. ¿Ahora cuánto es el déficit? Ahora el déficit fiscal es de 3.3, es una diferencia de alrededor de 800 millones al año. Pero mire cuál es el problema. El problema es que 600 de esos 800, 550 tal vez, provienen del financiamiento de las pensiones, porque así estructuraron. Por eso es que yo siempre vuelvo al tema de las pensiones. No es que esté obsesionado con las pensiones, es que el tema de las pensiones, todos dicen no es un problema fiscal. Claro que es un problema fiscal. Cuando yo tengo que un déficit que presiona las finanzas públicas en 600 millones de dólares cada año, porque el diseño que se hizo de las pensiones fue: mire, toda la estructura de pensiones se va a pagar con deuda. Hay otros países, como Chile, por ejemplo, dice, vamos a compensar las pensiones con el fondo del cobre, o Uruguay que dice, mire, vamos a pagar las pensiones con 7 puntos del IVA, o hay otros que simplemente no se meten en el problema del sistema de capitalización porque justamente hay que pagar la deuda arrastrada. Ahora, don Carlos, vamos a abordar definitivamente el tema de pensiones un poquito más adelante, pero ¿qué medidas concretas entonces implicaría un estado de emergencia de las finanzas? Bueno, eso que le estoy mencionando es el ajuste. No me dejó terminar, pero si me deja. Entonces nosotros tenemos un déficit propio del Ministerio de Hacienda que va entre 250 y 300 millones de dólares al año. ¿Qué significa eso? Que los ingresos con relación a los gastos corrientes siempre han sido negativos en más o menos 300 millones de dólares al año. Y eso es lo que hay que arreglar definitivamente. La estructura del país, la estructura del manejo de las finanzas públicas del país, y yo así lo encontré, es que ese déficit de 300 millones de dólares al año se financia, porque el problema no es que haya el déficit, el problema es que hay que buscarle financiamiento. Se financia a través de deuda de corto plazo. Y entonces cada cierto tiempo, cada 3 años, hay que hacer un canje de deuda de corto a largo plazo y volver a empezar. Eso significa de que, por eso el año pasado yo pedí 900 millones, 600 para pagar deuda de corto plazo y 300 para financiar el déficit del año 2015. Como no se pagó, seguimos endeudándonos a corto plazo. Hoy día yo presenté una solicitud en enero de este año por 1.200, 900 ya de deuda de corto plazo porque se le sumaron los 300 más los 300 del déficit fiscal de este año. Entonces, ¿el ajuste qué significa? Empezar a disminuir esa diferencia. Ahora, don Carlos,
Pero ¿cree usted que estos dos gobiernos del FMLN han sido suficientemente responsables? Porque entiendo que usted bajó el déficit fiscal del 6% al 3 y pico por ciento, me estaba diciendo. Son más o menos 500 millones de dólares al año. Ahora, pero también algunos podrían argumentar dentro de la derecha política y empresarial de este país que es porque también han tenido más recursos y que por eso es que ahora el déficit es menor, pero no necesariamente porque se ha priorizado, racionalizado o gastado mejor. Y de hecho, la Cámara de Comercio publicó hace unos cuantos días a través de su cuenta oficial de Twitter la cantidad de impuestos que supuestamente entre el gobierno del presidente Funes y el gobierno del presidente Sánchez Serén se han aprobado. Son aproximadamente 23. Entre ellos hablan del 10% sobre intereses, 20% de interés sobre préstamo, 10% sobre ingresos, etcétera. Son 23 aproximadamente los que supuestamente han aprobado. Entonces la pregunta es si han tenido más dinero, ¿por qué de repente no se ven mejores servicios o no lo percibe así la gente? ¿Y por qué no se ha hecho un mejor uso de este dinero? Bueno, antes de contestarle a eso, que creo que es importante contestarle, decirle de que ese déficit, ¿cómo se corrige? Se corrige, y aquí es donde empezamos a tener diferencias. Arena dice disminuyendo gastos y el Frente dice aumentando impuestos. Y el Ministerio de Hacienda dice en una solución bastante salomónica, vamos a trabajar 50% de aumento de los ingresos y 50% de disminución de los gastos. O sea que hay que aumentar de los 300 millones, que hay que aumentar 150, 200 millones de ingresos y hay que disminuir 150, 200 millones de gastos. Mire, esa es una falacia que dice la Cámara. Ayer, en la reunión que teníamos con el partido de Arena, una exdiputada me dijo hay 26 impuestos y lástima que le regalé a ella la hoja, si no se lo hubiera regalado a usted. Solo son 7 impuestos, porque ella pone impuestos a los productos específicos y eso los pusieron ellos. El impuesto sobre la renta no lo pusimos nosotros, el impuesto al IVA que ella no lo pusimos nosotros. Nosotros hemos puesto algunos impuestos que lo que han hecho es mejorar la relación de la regresividad de los impuestos, porque cuando el presidente Cristiani quitó el impuesto al patrimonio, puso el impuesto, posteriormente pusieron el impuesto al IVA, creo que ya lo puso Calderón Sol. El impuesto al patrimonio es un impuesto progresivo, o sea que paga más quien tiene más. La renta es un impuesto progresivo, que paga más quien tiene más. Los impuestos regresivos son aquellos que dañan más a la población, como el IVA, como los impuestos específicos al consumo y eso. Entonces, ellos hicieron una estructura tributaria bastante regresiva y el 65% de los impuestos son impuestos que los paga la población y el 35% lo pagan los empresarios. Ahora nosotros estamos revirtiendo, llevamos una relación de 40% que pagan los empresarios, pero el 60% lo sigue pagando la población. Y eso es normal en los gobiernos. Los gobiernos que tienen tendencia de derecha favorecen más a unos sectores que tienen más y los gobiernos que tienen corte social o de izquierda favorecen más a las clases más pobres. Ahora, eso es natural, eso no le debe de asustar a nadie. Don Carlos, estos gobiernos del FMLN, los dos tienen ya casi 7 años y medio de estar en el poder. Ya tenían una lectura, un diagnóstico de la manera errada en la que se venían manejando las finanzas públicas, porque hay que decir que el mecanismo que ustedes tienen es un mecanismo heredado. Claro. Es decir, hacer presupuestos engañosos, o no sé si engañosos, pero inflados. Por el otro lado, también financiarse con deuda de corto plazo son mecanismos creados durante las administraciones areneras. Pero si ustedes sabían que eso era así, ¿por qué no se tomó esta medida, digamos, hace 6 años? ¿Por qué no le dieron vuelta a esta situación fiscal, dándole vuelta a ese mecanismo, digamos, irregular de financiamiento del Estado? Mire, generar un problema como la estructuración, le voy a poner un ejemplo. El presupuesto de la nación era un presupuesto que se hacía aún en los tiempos de la democracia cristiana y del PCN bajo la estructuración de programas que tenían objetivos específicos. Pero ¿qué hizo Arena? Transformó ese presupuesto por programas con objetivos específicos, lo transformó
en un presupuesto de asignaciones porque le era fácil manejarlo. Nosotros estamos trabajando desde el año 2012 en querer cambiar el presupuesto por programas con enfoque a resultados. Ellos lo deshicieron en un año y le fue bien fácil deshacerlo en un año porque simplemente cambiaron la estructura. Pero para nosotros formar el presupuesto por programa con enfoque a resultados, hasta este año estamos haciendo pruebas y el año entrante ya va obligatoriamente para ello. Le voy a poner otro ejemplo. Arena pagaba a los exportadores la devolución de IVA con notas de crédito del Tesoro Público porque así lo diseñaron en tiempos de Calderón Sol. Y esa es una cosa que estaba fuera de presupuesto. Nadie entendía qué era eso, estaba fuera del presupuesto. A nosotros nos ha llevado por lo menos 4 años eliminar las notas de crédito del Tesoro Público, porque no están en ningún lugar. Creo yo que hasta ni legales son, fíjese. Es decir, me está describiendo toda una situación irregular. Es decir, lo que le estoy tratando de decir es que deshacer o hacer una cosa mala se hace en un momento. Corregirlo es un problema complicadísimo. Aún los exportadores no quieren el cambio, quieren seguir teniendo el vicio de las notas de crédito. Yo le digo, no puedo darle esto desordena las finanzas públicas. Y me dice alguna gente de los de COESPO, no nos importa, pero nos da mucha flexibilidad. Ok, ahora, entiendo su punto, es cierto, en ocasiones corregir un problema que se inició hace 20 y pico de años no es sumamente fácil, es complejo, pero digamos que hay otras medidas que se toman durante el ejercicio anual de elaboración del presupuesto, como por ejemplo, ¿por qué no están los dineros para pagar pensiones en 2016? ¿Por qué no se presupuestaron? ¿Por qué? Bueno, usted vuelve al tema de pensiones y cuando empezamos a trabajar el tema de pensiones me dice que no quiere hablar de las pensiones. Entonces, pero voy a tratar de hablar poco de las pensiones. En este momento estoy hablando, si bien es ciertas pensiones, pero es un ejercicio anual que debe de incluirse los dineros dentro del presupuesto. Pero le quiero aclarar, eso no es tan cierto. Porque el diseño que hizo Arena cuando privatizó las pensiones era, mire, las pensiones no se van a pagar dentro del presupuesto, se van a pagar prestando dinero. Y entonces es una relación financiera que existe entre el fideicomiso y los institutos viejos, el IS y el INPEP. No debe estar en el presupuesto. ¿Qué sucede ahora? Cada año más, el pago de esos intereses que estaba en el presupuesto, que se viene metiendo en el presupuesto, es cada vez mayor. Cuando yo recibí esto, no eran ni 50 millones. Ahora ya vamos en 225. Dentro del año 2019, si no se arregla el tema de las pensiones, van a ser cerca de $1,000 millones que tiene que ir en el presupuesto. Entonces, aquí estamos hablando de dos cosas distintas, porque una cosa es pagarle la pensión a los jubilados y la otra es pagar el servicio de la deuda al fondo, ¿no? Es una cosa consecuencia de la otra. Si usted se endeuda, tiene que pagar. Si usted se endeuda, tiene que pagar. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es decirle, mire, que transitoriamente lo pague el fideicomiso, porque ya el Estado no puede pagar ese servicio de la deuda. Que lo pague el fideicomiso y luego tiene que haber una reforma que se le busque un nuevo sistema de financiamiento de las pensiones. Por eso es que no se pone, porque no hay posibilidad. Yo les decía a las señoras presidentas de las AFP, miren, tengan cuidado, no se vayan a autodestruir. Les puede pasar lo que les ha pasado en otros países al sistema privado que realmente no tiene una buena fuente de financiamiento, un buen sistema sostenible. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, por eso es que lo sacamos del presupuesto y le buscamos un financiamiento. Es decir, quieren que el Estado siga cubriendo el pago de las pensiones, que la población tenga conciencia que hay que endeudarse para eso. Ahora, si le voy entendiendo bien, entonces, Arena creó el mecanismo de pagar las jubilaciones de los jubilados, valga la redundancia, endeudándose. Y ahora ustedes han decidido que el servicio de esa deuda lo van a pagar también con otra deuda. En una forma transitoria, porque nosotros no aumentamos el porcentaje o el límite de deuda que deben de tener los fondos de pensión, que es el 45%, y ese sí alcanza a finales del año entrante. Entonces, lo que estamos nosotros es obligando a que de veras se estudie el problema de las pensiones. El presidente lo dijo ayer en su elocución televisiva.
estamos obligando a que se solucione el problema. Nosotros presentamos una propuesta hace más o menos un año. No le gustó. Yo creo que tienen derecho a que no les guste. O sea, esto es llevar entonces hacia las cuerdas a Arena para que finalmente se sincere y empiece a negociar de fondo una reforma de pensiones. A ver, okay. No me interesa Arena en este caso. Es llevar a las cuerdas al país entero a que comprendan el problema de las pensiones y que le busquemos una solución para que las pensiones sean garantizadas. Aquí no es un problema llevar a las cuerdas de Arena. Si aquí Arena no gana ni pierde nada, yo creo que ellos más es un problema ideológico de ver de que revertir una parte del sistema de reparto pudiera ser ir en contra de la privatización que ellos hicieron. Es un problema que hay que solucionarle a la nación, el problema de las pensiones. Okay. Ese es el Antes de que continuemos, solo quiero que escuchemos algo de lo que dijo Milena Calderón de Escalón, porque de alguna manera sintetiza lo que siente y piensa el Partido Arena, pero también lo que piensan y sientan muchos salvadoreños. Escuchemos. Es una reforma de ley para aplicarse un autorrefinanciamiento. Es fraude para los inversionistas, porque cuando vence el compromiso, por ley, se paga con papeles y no con dinero. Entonces, don Carlos, básicamente en el 2006 la fracción arenera bajo la administración Saca nos obligó a prestarles el dinero para pagar las pensiones. Y ahora esta administración, Sánchez Serén, nos obliga a prestarles para que nos paguen los que en primer momento nos obligaron a prestarles. A ver, yo creo que doña Milena tiene un doble discurso ahí. En general, Arena en este tema, con todos los adláteres, tiene un doble discurso. Porque ellos crearon el fideicomiso. Ellos le metieron la bolsa a los trabajadores para sacarle el dinero a los trabajadores para seguir en el negocio de 2 AFPs jugosos que ni siquiera son accionistas los areneros de eso, sino que son inversionistas extranjeros. Y eso ha endeudado al país en casi 6.000 millones de dólares. Eso ha endeudado al país. Y eso hay que pagar una deuda. Mire, ayer me preguntaban en la asamblea, el 77% del pago de la deuda, que llega a niveles de cerca de 900 millones de dólares, es que estamos pagando deuda que contrajo Arena antes del 2009. Y únicamente el 23% de capital e interés es lo que nosotros hemos endeudado al país. Eso no lo dice ella. Entonces, ¿por qué le digo que es un doble discurso? Porque ella fue de las patrocinadoras del famoso fideicomiso. Las mismas AFP lo hicieron. Las mismas AFP hicieron el fideicomiso, juntamente con la Secretaría Técnica de ese tiempo y el Banco Central, hicieron el famoso fideicomiso. Y en aquella vez era legal y era bueno. Ahora que nosotros estamos sacando un complemento, no 5.000 millones, estamos queriendo 225 millones, ahora ese es el gran problema. Mire lo que hace la ANEP y FUSADES. Van a poner un recurso de inconstitucionalidad sobre el decreto ese que se aprobó la semana antepasada. Pero la inconstitucionalidad, dicen ellos, pero dejen que se pague estos 71 millones de dólares. Deje que se pague y después declaren constitucional. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que si no se pagan los 71 millones de dólares, se les acabó el negocio jugoso a las AFPs. Y ese es el problema. ¿Por qué es que estos abogados nunca han solicitado a la Corte la inconstitucionalidad de la esencia del FOP? Del fideicomiso. ¿Por qué nunca? Solicitan la tasa LIBOR, solicitan el incremento, solicitan esto, pero la esencia no lo solicitan, porque eso haría que se les acabara el negocio y eso lo quieren seguir manteniendo. Es un problema de doble discurso, ¿verdad? Ok, con esa idea nos vamos a la pausa, ya volvemos, seguimos hablando acerca de pensiones y vamos a meternos más adelante también acerca de cómo corregimos el problema fiscal de nuestro país. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Don Carlos, el día de ayer estuvimos conversando con el doctor Héctor Dada, con Ricardo Castaneda del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y hablamos precisamente no solamente de pensiones, sino también de estas medidas de reformar la ley del fideicomiso. Quiero que escuchemos lo que dijeron aquí en República, tanto el doctor Dada como el licenciado Castaneda. Escuchamos. Hay que decirlo que esto no resuelve nada. Esto es simplemente es un parche que no va a solucionar nada. Pero además, el FOP, que es un parche, es simplemente, el FOP ya es pagar deuda con deuda, y además sin ser deuda soberana. Deuda soberana quiere decir aquella deuda que se paga con las finanzas públicas. Bueno, entonces en la reforma eventual de pensiones, ¿qué vamos a hacer con el FOP? Es decir, ¿debe desaparecer? Si desaparece, ¿desaparece en fases? ¿O cómo se hace esto? Bueno, quiero decirle que el doctor Dada es uno de las dos personas que se tuvieron el valor de solicitar la inconstitucionalidad del mero FOP. Tuvo el coraje de eso, por eso es que el doctor Dada lo dice en esa forma tan contundente, que el FOP es un parche que Arena hizo para seguir en el negocio de las pensiones. Entonces, él tiene la razón. Este puede ser un parche del parche del parche, pero el doctor Dada está clarísimo en eso. Lo que él fue, como le digo, el único que dijo, mire, el FOP es inconstitucional. Entonces, deben verlo. Y sin embargo, la Corte lo ha visto varias veces y los abogados que solicitan la inconstitucionalidad de algo relacionado no ven el problema del FOP. Mire, la solución del problema de las pensiones es buscarle cómo se financia. Sí, es bien simple. Es bien simple. Arena determinó que para pagar el sistema de pensiones, cualquiera que fuese, había que endeudar al país. Y no le importó que esa deuda se pudiera o no se pudiera pagar en el tiempo. Y es más, ellos siguen ofreciendo eso. Yo ayer les leía un fragmento de un pronunciamiento que ya deben estar aburridos de que lo mencione. No sé cuál es la cámara que tengo, pero aquí está. Este es un pronunciamiento de Azafondos del 21 de junio de este año. Y mire lo que dice. Número 5, que el sistema de ahorro para pensiones es capaz de cubrir el pago de sus propias pensiones. Y eso es cierto. Lo que no es capaz de cubrir son los subsidios que le generó el presidente Calderón Sol, el presidente Flores y don Elías Antonio Saca. Y después dice, y de seguir financiando las obligaciones del sistema público a través del mecanismo de compra obligatoria de títulos SIP. Y lo dice en plural lo que sigue, por los próximos años. Entonces, ¿qué es lo que propone? Esta es la propuesta de Azafondos para la solución de las pensiones. Seguir en el fideicomiso. Lo que don Héctor dice, seguir en el parche. No dan una verdadera solución. Y entonces ahora lo que nosotros le decimos es, mire, proponga la reforma de pensiones que quiera. Y nosotros como gobierno solo vamos a ver cómo se financia, pero no van a cargar el pago de las pensiones bajo las espaldas de la población que paga sus impuestos. Y eso es lo que nosotros vamos a cautelar. No le gustó el sistema mixto, porque el sistema mixto de alguna manera traía fondos que contribuían a pagar las obligaciones que se tenía con el sistema de solidaridad. Todos los países están volviendo al sistema mixto. Ok, déjeme detenerlo, quiero que escuchemos lo que dijo el vicepresidente Óscar Ortiz, precisamente hablando sobre este tema, en esta coyuntura. O sea, no es que ahora, es que desde que nació, empezó el ciclo creciente de la deuda del mismo sistema. Entonces hay que resolverlo, y hay que resolverlo con un acuerdo y con reformas de fondo a la reforma actual. Ahora, esta reforma de fondo para el gobierno es crear un sistema mixto de reparto. Ahora, dependiendo de quién le crea los números, tenemos la cantidad de gente suficiente para que esté cotizando
por cada jubilado. Si mal no recuerdo, son 6 o 4 por 1. Sin embargo, lo que mucha gente no le cuadró de la derecha empresarial, de la derecha política y gente que afirma sus derechos de propiedad sobre lo que le dijeron era de ellos, es el hecho de que en un artículo de este anteproyecto de ley, básicamente se estaban nacionalizando los ahorros de muchas de estas personas, sin una previa indemnización como lo manda la Constitución. No es eso. El vicepresidente lo dice bien. Y yo quiero profundizar en una idea que el vicepresidente dice. La verdadera solución al problema de las pensiones se debió haber hecho cuando quebraron las pensiones en el año 2006. Ahí se debió haber hecho la verdadera reforma de pensiones. Y ahí hubiera sido más fácil. El tema es que hemos llegado hasta esta altura. Yo vengo proponiendo un sistema mixto que a la gente no le guste. Está bien que no le guste, yo creo que tienen derecho a que no le guste, pero que no carguen las pensiones sobre el Estado. Ese es el problema mayor, que realmente no sea la población la que pague el negocio florido de 2 AFPs y las pensiones de 120,000 afiliados al sector privado, que le garantizaron las pensiones que el mismo sistema ofreció en el año 98 y que no pueden tener. Entonces yo creo que el vicepresidente fue muy claro en eso. Ahí hubiera sido la solución del problema de las pensiones. Esa es una realidad, ¿verdad? ¿Qué sucede ahora? Usted dice que se le metió la mano a eso. No, si usted se pasa de una AFP a otra AFP, ¿qué sucede? Usted se pasa sus cotizaciones futuras, pero también pasa sus ahorros a otra AFP. Y aquí, ¿qué era lo que nosotros queríamos? Que sus cotizaciones pasaran a un sistema público para que el Estado tuviera recursos y tener que pagar las pensiones. Pero además, como usted se pasaba de un sistema privado a un sistema público, usted tenía que traerse los ahorros. Ahí no había confiscación ni nacionalización. ¿Por qué? Porque usted seguía teniendo sus ahorros y el Estado le estaba garantizando de veras recursos para su pensión mínima. Ahora, recursos que usted mismo estaba cotizando, ahora ¿quién se lo garantiza? Los impuestos de la pobre gente. Y eso nadie lo ve. Y eso hay que tenerlo bien claro. Y ese es el problema de trasfondo de las pensiones. ¿Quién paga las pensiones? Ese es el verdadero problema. Ya estamos, de veras, estamos al borde de tener dificultades para el pago de las pensiones, porque esa carga ya no la puede pagar la población. Fíjese que no le digo el Ministerio de Hacienda, la población no la puede pagar. No hay ninguna confiscación ahí. Ese fue un término que Contradefop estableció. Ese es un concepto que ellos establecieron. Pero es que de lo leído y entendido en la ley no se podía percibir que las personas podían disponer de sus ahorros como ellos quisieran. Ni ahora, si no pueden disponer de nada. Ni ahora, si no pueden disponer de nada de los ahorros. Si los sistemas de ahorro para pensiones público-privado son nada más de ida, no tienen retorno. Tienen retorno cuando usted se jubila. Pero ni ahora, usted no puede disponer de sus... Mentira que puede disponer de sus ahorros. No puede. Entonces, el problema es que habían beneficios adicionales a lo que usted había ahorrado, que esos beneficios adicionales le van a costar al país, si no se hace nada, 14,000 millones de dólares, cuando el pago de las pensiones públicas del ISSSTE y el INPEP solo le van a costar 10,000. ¿Qué cuesta más? ¿Los subsidios o las obligaciones que tiene? Los subsidios, y eso es lo que estamos tratando de evitar. Que no lo pague la población en beneficio, como le digo, de enriquecer a dos grupos empresariales. Yo creo que es lógico que ellos tengan deseos de ser buenos empresarios y ganar lo que quieran, pero yo se los dije a ellas: miren, si ustedes quieren ser buenos empresarios, conserven su negocio, pero no se lo acaben. Y lo que están haciendo ahora en el tiempo es acabándose su mismo negocio, se están autodestruyendo ellas, pero no hacen caso.
Hay que buscarle una nueva forma de financiar. Lo que nosotros con el sistema mixto quisimos es trasladar que parte del financiamiento lo pagaran los mismos contribuyentes, porque ellos mismos iban a ser los beneficiarios posteriormente. Si usted lo que ahorra aquí en El Salvador solo le alcanza para 3 años. Exacto. Y después de 3 años el Estado le regala una pensión mínima pagada con los pobres de este país, y eso no es correcto. Exacto, porque el 65% de la entrada de dinero al Estado en este país es del IVA, ¿no? Ahora, señor ministro, ¿por qué entonces no incluir el pago de las jubilaciones dentro del presupuesto ordinario para no tener que endeudarse? Aunque eso obligaría obviamente a un ajuste fundamental. Claro, claro. Y justamente como el ajuste va a empezar a partir del año 2017 y eso va a durar entre 3 y 4 años, 5 años tal vez el ajuste, porque es un ajuste que la población lo va a sentir, es un ajuste que indudablemente va a ser un sacrificio para la población. Entonces creemos nosotros de que temporalmente y transitoriamente que busquémosle un financiamiento completo al problema de las pensiones. Cuando le digo completo es capital más intereses, y eso es lo que estamos haciendo. Y el sistema de pensiones no debe gravitar sobre las finanzas públicas del país, debe estar bien parametrizado y además debe estar bien financiado. Ahora, esto se puede ir haciendo en escalas, es decir, en la medida en que usted va incluyendo más y más pago de pensiones en los presupuestos y de repente lo puede considerar de manera plurianual, puede ir dependiendo menos del dinero que usted pide al fideicomiso. Y por lo tanto se le va tal vez llegando a una línea horizontal el servicio de la deuda del capital e interés que tiene que pagar luego. Es que la propuesta que nosotros hicimos inclusive podía eliminarse el fideicomiso. Podía eliminarse si el fideicomiso, como don Héctor Dada lo dice, es un parche. Si don Héctor Dada es bien claro en eso, y como le digo, fue el único que tuvo el valor, él y el presidente Sánchez Serén tuvieron el valor de solicitar la inconstitucionalidad. Lo que pasa es que ya estando en el gobierno es imposible seguir financiando este regalo, esta estructura, estos subsidios. Son completamente dificultosos que la población siga pagando. Fíjese que no le digo que el Estado, es la población paga eso, porque la población paga sus impuestos para que le den programas sociales, para que le den infraestructura, para que le den hospitales, para que le den educación a la gente pobre, para que haga la compensación social, que es una de las funciones primordiales del Estado, no para que favorezca a 2 empresas o que favorezca a 120,000 pensionados. Ahora, hay que decir que el escenario que planteamos anteriormente solucionaría de repente el problema o parte del problema de caja del Estado, pero no replantearía fundamentalmente el sistema de pensiones, porque nos quedaríamos con un sistema de pensiones privado. Simplemente el Estado estaría ya asumiendo la obligación que, de hecho, es la obligación que se le dio en un momento dado. El Estado en un sistema de capitalización privada no tiene ninguna obligación. Y ese es el problema que hay. El problema es que usted ahorra en un sistema de capitalización y sus ahorros se le terminan 3 años después de jubilado. ¿Y quién paga después su pensión mínima? El Estado. ¿Cuál es la obligación? Si usted quería tener una pensión vitalicia, nos debimos haber quedado en el sistema público, porque ahí había la posibilidad de tener una pensión vitalicia. Pero nos pasamos al sistema de capitalización. Y cuando nos pasamos, en el desarrollo nos dimos cuenta que lo que nos ofrecieron en el año 98 en términos de pensiones era ridícula, no solo era menos de la pensión, sino que se terminaba. Y entonces, ¿qué fue lo que inventaron? Bueno, los famosos subsidios, primero la pensión mínima, que una vez se le terminaba a usted, podía tener una jubilación de $1,000, pero el Estado le pasaba a regalar a usted, o mejor dicho, no es el Estado, el pueblo le pasaba a regalar una pensión mínima, hoy de 207. Pero después don Paco Flores dijo, no, como es muy poca la pensión, que el pueblo le regale un certificado complementario. Y después de eso, como no subieron las pensiones, don Tony Saca dijo, miren, que el pueblo le regale la pensión completa
de hasta el 70% del sueldo, más que la viuda herede, si hay menores heredan, como que si usted se hubiera quedado en el sistema público. Esas son las contradicciones que hay que quitar ahora. Ok. Ese es el problema. Con esa idea vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con República. Señor ministro, ahora que ya hablamos de pensiones, quiero hablar un poco ya del gran esquema de las cosas. Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente interiano del Partido Arena y el presidente Sánchez Serén cuando hablaban acerca de tal vez ciertas coincidencias en lo que se tiene que hacer de cara al futuro. Escuchamos. El problema es que hay un déficit fiscal que año con año genera un vacío y requiere de mayor endeudamiento. Asegurar que el déficit no sea mayor del 2.5% del PIB, pero algo importante que ese presupuesto incluya todos los ingresos, devoluciones de IVA, gastos y obligaciones. Reducir la deuda pública a niveles sostenibles, fortalecer el proceso presupuestario, buscar mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y mejorar la rendición de cuentas. Ok, eso es lo que dijeron cuando se trataba de esas medidas, digamos, generales, pero el presidente interiano del Partido Arena también dijo esto. En este caso, la propuesta que estaba de parte de Arena son 600 millones, pero en tramos. Y eso es algo que es parte de lo que se va a discutir en los próximos días. Bueno, la semana anterior tuve aquí, el lunes, a Gina Montiel del Banco Interamericano de Desarrollo. Ella hablaba de medidas que caían en varias categorías. Una de esas son las de la responsabilidad fiscal o conservadurismo fiscal, que es usualmente a lo que Arena se refiere. Eliminar el despilfarro, las plazas innecesarias, los sobresueldos, los lujos, etcétera. Pero también hablaba de los gastos, pero también ella habló acerca de ir dependiendo cada vez menos de los letes, lo que acaba de plantear Mauricio Interiano, pero también hablaba ella de que empezáramos a presupuestar no para un año, sino para 3, 4 años, presupuestos plurianuales, y lo siguiente era prestar inteligentemente. Bueno, varias cosas. En primer lugar, el presidente del COENA debe saber que el déficit fiscal ha sido algo estructural en toda la historia de El Salvador. Ahí sí que yo no le echo las culpas a Arena, porque Arena ya recibió un déficit fiscal estructural y nosotros también recibimos un déficit fiscal estructural. Con respecto a las leyes fiscales, en el año 2014, todavía en la administración del presidente Funes, presenté a la consideración de la Asamblea una ley de responsabilidad fiscal que no la han visto, no se ha discutido, ni siquiera la han aprobado, ni siquiera han dicho si es buena o es mala. Decían que no tenía dientes. Claro que tenía dientes, sí tenía metas, tenía un ajuste del 2,5%. Si en aquella vez hubiéramos hecho el ajuste, era de 2,5%, hoy el ajuste es 3%, y si no se hace ahora, después va a ser posteriormente mayor. Entonces, claro que tiene dientes. El problema es que Arena dijo, no tiene dientes, pongámosle una atarraya para ver qué rescatamos en esto. Y el Frente dijo, no, pongamos solo metas indicativas, pero ahí había metas de gasto corriente, metas de remuneraciones, metas de bienes y servicios, metas de endeudamiento. Nosotros llegamos a niveles del 46% sin pensiones, porque ya las pensiones están desbordadas. Eso debe que tener otra solución. Entonces, y ahora, sobre esa base de la ley que nosotros presentamos, es que se están haciendo los análisis y ajustes para ahora. Entonces yo creo que no es cierto que nosotros no hayamos estado preocupados por tener reglas adecuadas para presupuestar bien, que es lo que el presidente del COENA está diciendo, para tener un endeudamiento racional, ¿verdad? Y todo eso. Creo que en la ley de responsabilidad fiscal que nosotros sometimos a la consideración de la Asamblea en el año 2014 está contemplado eso. Ahora, lo que el presidente menciona es cierto, el tema de la evasión y la elusión. Mire, aquí hay empresas grandes, sobre todo las multinacionales, que no pagan impuestos, siempre presentan pérdida. ¿Por qué? Porque tienen la facilidad de trasladar sus ganancias a sus casas matrices. Mire qué injusto, porque ellos están en países donde pagan renta mundial. Si ellos pagaran aquí, que es donde hacen el dinero,
se llevaran lo que pagan aquí, se les resta allá. Pero prefieren ir a pagar completo allá en lugar de venirle a dejar algo aquí. Entonces nosotros pusimos una ley que decía que había que poner un pago mínimo de impuesto sobre la renta y que es una práctica antievasiva universalmente empleada. La Corte dijo que no era sobre activos, sino que era sobre patrimonio. Presentamos al año siguiente el impuesto mínimo para que las empresas pagaran o la renta bien o por lo menos paguen un porcentaje de su patrimonio mínimo. ¿Y qué dijeron? No, es inconstitucional también. Ahora estamos presentando los listados ahí. Hemos presentado la ley de cobro para que la Fiscalía no haga prescribir los cobros. Hemos presentado la reforma penal desde el año 2009. Si en todas partes del mundo el que no paga impuestos tiene responsabilidades penales, el que se le constata tiene responsabilidades penales. Bueno, nosotros no queremos meter a la cárcel a nadie, simplemente decimos el que se le encuentre evadiendo, que pague y ya no vaya a la cárcel. O sea, pero son medidas de veras antielusivas y antievasivas. La declaración patrimonial, así como nosotros los funcionarios públicos nos comparan cuánto teníamos en nuestra declaración patrimonial de un año para otro, así también a los contribuyentes. Y si yo le encontraba que su patrimonio hubiera subido $200,000, para eso le hubiera llamado y le hubiera dicho, mire, don Carlitos, venga a decirme cómo hizo estos $200,000. No lo puede justificar, pague renta porque es renta presunta. Ahora, don Carlos, entonces para ir dibujando el camino para estos próximos meses, ya sabemos que se necesitan esos 1.200 millones para poder hacer deuda de largo plazo, estas deuda de corto plazo de las LETES, pero la pregunta es, realistamente, ¿es posible reducir a la mitad la emisión de LETES como pretende el partido de Elena para ir dependiendo cada vez menos de ese financiamiento caro e incómodo? Mire, yo creo que sí. Lo que hay que hacerlo gradualmente. Inclusive yo le propuse en la ley que fuéramos bajando 5%, 5%. Si mire, aquí Arena también tiene un doble discurso. Ayer se lo decía a doña Milena cuando me dijo de la tarjeta de crédito. Le dije, doña Milena, muchas gracias por haber sacado usted la tarjeta de crédito. Si usted no la hubiera sacado, no sé qué hubiéramos hecho. Y es más, la tarjeta que doña Milena sacó era del 10% sobre los ingresos tributarios, pero después no le alcanzó a doña Milena y solicitó el 40% de los ingresos y nosotros lo bajamos al 30%, porque sabiendo que es un problema consuetudinario y ahora hemos propuesto el 25% para el año entrante e irlo bajando. Además, las devoluciones de los exportadores, que es una de las fuentes de contratación de LETES a corto plazo, ya lo arreglamos el problema. Eso era un problema de casi $200 millones al año y ahora lo autoacreditamos en los impuestos de cada quien. No le gustan los exportadores, pero no hay de otra. Yo le digo, en esos no vamos a ceder. Entonces, vamos corrigiendo el problema del endeudamiento de corto plazo. Por eso cuando me dicen, mire, vamos a limpiar aquí y después va a seguir usted, les digo, no, valoren esta medida y hagamos las proyecciones y se darán cuenta que no es necesario. Pero cuando hablan de 200, que son los tramos que quieren aprobar, mire, los mismos bancos de inversión que le consulten a Citi Inversiones, que le consulten a JP Morgan, que le consulten al mercado, no se puede ir con $200 a vender. Entonces yo le digo, por lo menos denme un tramo de 700 para irlo a vender y después denme el resto para ir a ampliar la colocación de los eurobonos. Si el mercado no es que yo pueda ir a vender 200 millones, eso no es así. Y a mí me extraña porque fíjese que Arena tiene gente que se vincula a los mercados internacionales permanentemente, FUSADES también. Entonces cuando ellos dicen 200,
es no querer solucionar el problema. Okay. Don Carlos, si debemos 1.000 millones a los bancos, que hay que pagarles, pues. Don Carlos, se me acaba el tiempo, pero tengo una pregunta más. ¿Cuál es la fecha límite y qué pasa si no se aprueban esos 1.200 millones de dólares? Bueno, yo ahí siempre les digo, ¿qué partido político tiene que ser más generoso con la población? La generosidad, si yo fuera dirigente de Arena, le diría, aquí tiene los 1.200 y estas son las condiciones que necesitamos que usted cumpla. ¿Qué pasaría si no se cumple? Toda la responsabilidad sería del partido de gobierno. Entonces, pero ellos habrían salvado su costo político. El problema es que si no aprueban eso, el costo político, quién sabe quién lo va a tener más. Nosotros trabajamos para que no haya ningún problema, pero en cualquier momento pudiera suceder. En cualquier momento pudiera suceder. Yo creo que podemos solventar cualquier dificultad que tengamos, pero al final de cuentas, los bancos se van a aburrir de estar haciendo rollover de la deuda. Y en ese momento, ¿cuánto se deprimiría la economía si no se aprueban estos 1.200? Bueno, yo lo que le puedo decir es que si no se aprueban esto, posiblemente hayan países que caigan hasta en recesión. Entonces es mucho el riesgo que tenemos en juego por tan poco dinero, fíjense. Ok. Bueno, don Carlos, se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. A mí me alegra estar con usted siempre. Siempre le mando mensajes que espero los lea. Cuando son precisiones, con todo gusto, don Carlos. Siempre son precisiones. Ok, muchísimas gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.